Y actualmente me dedico a hacer muchas mediciones porque considero que medir es una forma de ver qué es lo que está pasando con nuestros campos, ¿no? No sé cómo hago, tengo que estar como presentador para poder compartir mi pantalla, Viviana. Vivian. John, ahí abajo tenés una ventanita verde. Tenés que apretar ahí. Ok, entonces ya estoy acá. John, abajo la ventanita verde dice Share Screen. Perfecto. Dale. Ahí tenés que... Ya puedes, John. Sí, ahí va a aparecer mi presentación. No sé, lo tenemos aquí. ¿Sí? ¿Se ve? Estamos esperando. Ok. Ya, ya. Vamos a ver. Mi primera experiencia usando equipo de mediciones la tuve yo en el año 2012 con el TDR-300, que era el primer modelo que habían desarrollado y que usaba los agrónomos de la PGA para medir la humedad de los greens. Fue un descubrimiento saber cómo estaba la humedad de los greens en aquella época. Y desde el 2012 empecé a utilizar el TDR-300 gestionando básicamente lo que era el riego. Hasta antes de usar un equipo de medición de humedad específicamente, uno lo que hacía era, digamos, o introducía algún elemento como un sacabocado viejo o como un palo de golf cortado en diagonal para poder tomar muestras de humedad y sentir cómo estaba la humedad. Otra forma muy común era poner una rodilla sobre la superficie del green y después de algunos segundos sentir si tu pantalón se mojaba o no. Entonces eran formas indirectas de medir la humedad. Y la humedad siempre ha sido un tema importante, sobre todo en el clima de Lima. Lima tiene un clima bastante oscuro y con muy poca luz, con muy poca radiación solar entre los meses de abril, mayo hasta noviembre y diciembre inclusive. Nosotros tenemos días de pleno sol con mucho calor entre diciembre y marzo. Entonces, es ahí cuando yo empiezo a dedicarme al tema de mediciones de humedad. En el 2017 creo que lanzaron el TDR-350 y fue ahí cuando empiezo ya con las mediciones del 350. Lo que uno puede medir cuando hace evaluaciones, uno puede medir las condiciones del suelo, ¿no? Básicamente puede medir la textura, puede evaluar la estructura, la fertilidad, la humedad, la salinidad, la luz, la temperatura, ¿no? Puede medir lo que son temas de compactación, firmeza, dureza y infiltración. Y cuando se trata de deportes, especialmente en el fútbol, uno mide la velocidad, mide el rebote, mide la tracción y la altura del césped. Igual en golf, que es lo que más hizo yo durante mis años en golf, era medir la velocidad, medir la firmeza, medir lo que le llaman el smoothness o la solidez. Hemos tenido muchísima experiencia en mi club y cuando me tocó trabajar como voluntario para preparar la cancha para players, durante los torneos de Player Championship 2014, 15, 16 y luego en los Juegos Olímpicos, eran trabajos que hacíamos de manera rutinaria. Con el J era, digamos, una de las personas con las que también medíamos velocidad. Volvemos al tema de la humedad. Esta es una cosa básica. El suelo está compuesto de 3 elementos fundamentales. El suelo se compone por suelo mineral, que es más o menos el 50%, se compone del aire, se compone del agua, y dentro de la composición física mineral está la composición orgánica, que es la materia orgánica. O sea, el agua debería ser, en teoría, aproximadamente el 25%. Ese debería ser un valor que yo lo considero como un valor óptimo de humedad. Cuando
uno usa el TDR-350 o uno usa el POGO, han sido desarrollados para medir tres parámetros fundamentales, que es la humedad, mide la salinidad y mide la temperatura, ¿no? Cada uno de los dos, TDR-350 y POGO, tienen metodologías diferentes para medir estos tres parámetros, pero en esencia nos dan información de la salinidad, de la humedad y de la temperatura. Las formas convencionales, cuando uno monitorea la humedad, ¿no? O sea, uno sabe que el exceso de humedad es negativo. O sea, cuando uno tiene mucha agua en el suelo, generan condiciones que podrían incluso convertirse en problemas serios como capas negras, black layer, cuando un suelo está muy mojado y pasan los vehículos o los jugadores, llega a producir mucho más compactación de cuando el suelo está firme o está seco. Al tener mayor humedad, obviamente el contenido de oxígeno disminuye y por lo tanto la actividad microbiana disminuye. Y luego cuando uno riega en exceso o uno tiene unas lluvias en exceso, obviamente muchos de los nutrientes se van, se lavan. Y cuando hay mucha humedad es claro que existe una mayor predisposición a la formación de enfermedades, ¿no? Especialmente aquellas causadas por hongos. Cuando hay exceso de humedad también ocurre una menor transpiración de la planta, y una serie de problemas asociados con baja densidad, con formación de algas, y una serie de problemas por exceso de humedad. Yo creo que el principal problema es el exceso de humedad. O sea, si uno no tiene eso en claro, van a venir muchos problemas. Si uno no controla la humedad, realmente van a venir muchísimos problemas. Existe agua, esto es un poco de teoría, ¿no? Existe un punto en el cual el agua está disponible. El exceso se va a precipitar o se va a quedar acumulado en la parte orgánica del suelo. Y cuando no tenemos suficiente cantidad de agua, las plantas empiezan a sufrir un estrés. Y eventualmente pueden secarse y pueden morirse, ¿no? No sé si ustedes han tenido la experiencia, pero me ha pasado muchas veces cuando camino, precisamente a las canchas de polo y tenemos problemas de sequedad, se siente como el pasto o las hojas del césped se van quebrando al pisarla. Y cuando uno toma lecturas de humedad en esos puntos, se encuentra que tiene niveles de 5 o 6%, son muy, muy estresados. Esto es lo mismo, el agua, la importancia del agua. Cuando una de las cosas que ocurre, por ejemplo, en polo, ahora que estuve yo viendo un poco el tema de las canchas de polo, las condiciones de humedad también afectan las condiciones de juego. Muchas veces es preferible tener suelos firmes con poca humedad para poder tener una seguridad en el juego del polo. ¿Qué ventajas uno obtiene cuando mide y controla la humedad? Uno, por ejemplo, puede conservar agua y conservar energía. Me acuerdo de una experiencia práctica en los Incas, nosotros en los Incas se regaba con agua del río, y el agua del río realmente no costaba. Era un costo insignificante en comparación a extraerla de un pozo. Entonces, en aquel momento yo pensaba que no era importante ahorrar dinero, porque regar menos o regar más no era importante, pero luego sí me di cuenta que cuando uno reducía la cantidad de agua o cuando uno regaba de manera más controlada, por la ventana están todas las cosas desordenadas, la ropa. Hola. Cuando uno regaba menos, la cantidad de energía que consumía era menor. O sea, eso de conservar agua y conservar energía, yo lo viví y no sé si a alguno de ustedes le ha pasado, pero sí, se logra un ahorro importante en la facturación y la energía sí nos costaba y muy caro. Entonces logramos, me acuerdo, una reducción de 7-8% de la facturación anual de electricidad. Controlar la humedad también nos permite tener una cancha mucho más, mejor presentada. Es muy desagradable cuando viene un socio, recuerdo, con experiencias prácticas, que tenían queja de que las pelotas de golf se enterraban en su propio pique.
¿no? Entonces sí, es realmente desagradable como golfista y mucho más cuando uno está ocupado del mantenimiento de la cancha, de una cancha de golf. Es desagradable y es hasta preocupante cuando viene un jugador de polo y se resbaló al tener una maniobra en la cancha por efecto de la humedad, ¿no? Entonces, es importantísimo porque cuando uno controla la humedad puede controlar las condiciones de juego. No tengo mucha experiencia en fútbol, pero sí lo que yo sé del fútbol es que cuando uno juega con una cancha muy húmeda, la rompe mucho más rápido, se desgasta mucho más y por lo tanto los tiempos de recuperación de las canchas van a ser mayores. Uno mide la humedad también para desarrollar programas óptimos de riego. Una de las ventajas que tienen los equipos, el POGO y el TDR-350, es que puede superponer la cobertura de riego que obtiene con la posición de los aspersores. Entonces me pasaba que yo podía estar controlando aspersor por aspersor, porque yo sabía que la parte del fondo a la izquierda del green del hoyo 1 estaba mucho más húmeda y por lo tanto podía tener la habilidad de controlar ese aspersor puntualmente. Entonces, esas son las ventajas que te da tener mediciones precisas de humedad. Reduces costo de mano de obra, porque antes uno mandaba a regar por regar, no tenías el control, tenías que dedicar 3 o 4 personas a desmanchar, pero cuando tú tienes un programa óptimo, es más, en los Incas, yo entrené al personal, teníamos 2 personas, uno de ellos era Máximo, aún sigue trabajando ahí, que lo especialicé en toma de lecturas de humedad. Entonces, él mismo salía con el TDR-300 en esa época y él mismo generaba su mapa de humedad y él mismo generaba sus programas de riego. Entonces, era un uso más efectivo del riego cuando el operario tiene la capacidad de leer y de tomar lecturas de humedad. Otra de las ventajas que yo encuentro es que, sí, mejoras las condiciones de juego, especialmente en golf, greens de golf y canchas de polo. No lo puse acá, pero otra de las cosas, de las ventajas que yo le encuentro de este sistema es que yo puedo generar data, puedo generar estadística de cómo estaba la humedad, digamos, un día en enero del 2019, cómo estaba la humedad en enero del 2020, cómo estaba la humedad en enero del 2021. Porque la aplicación te permite generar esta data y te permite generar estos cuadros de tendencia que al final te permiten monitorear de manera más fina tus programas de riego. Entonces, los métodos de medición de humedad, al final uno tiene que conocer cuál es el suelo que maneja. Obviamente, los suelos arcillosos acumulan mucho más la humedad que los suelos arenosos. Me pasa a veces que yo tomo lecturas en un suelo, en un vivero que tenemos de césped, y por más que lo hemos regado, está con 30% de humedad. Hace poco tuve un accidente, una inundación en un vivero que estaba hecho sobre arena, y al día siguiente la humedad estaba en 35 o 36%. Si eso me hubiera ocurrido en un campo de golf, como los Incas, cuyo suelo es un suelo más tendiente a ser un suelo arcilloso, seguramente ese nivel de humedad hubiera estado por el 70 o 65%. O sea, sí es importante conocer cuál es el suelo que tienes o cuál es la textura de tu suelo para ver hasta qué máximos o mínimos puedes manejar con niveles de humedad. Las formas tradicionales, esto era lo que nosotros hacíamos antes de, lo que yo hacía antes de. Tomaba muestras con el sacabocado, tomaba muestras con este muestrador y podíamos ver cómo estaba la humedad. Existen otros equipos, definitivamente existen muchos equipos. Aquí quiero hacer un paréntesis. Yo no estoy haciéndole comercial al TDR-350 o al POGO, no es mi intención, no, pero son los equipos que uso de manera regular. Pude haber comprado cualquiera de los otros que hay en el mercado, pero tomé la decisión de comprar ambos y usarlos de manera regular, digamos. Sí, algunos clubes también usan estaciones meteorológicas, los Incas lo tienen, en Lima y lo tienen creo que 2 o 3 clubes de golf que manejan estaciones meteorológicas que eventualmente pueden ajustar sus programas de riego a la estación meteorológica, a lo que manda los datos de evapotranspiración. Y a partir de ahí ajustan el riego, que también lo hacían, ¿no? También hacían un ajuste del riego a las condiciones meteorológicas.
pero me siento más cómodo tomando lecturas con el equipo. Esta es una tabla que nos permite ver cuáles son los límites en los cuales se puede mover la humedad como máximo y como mínimo. Normalmente nosotros manejamos suelos salino franco arenosos, entonces los niveles de humedad, por lo menos en mis condiciones, varían más o menos entre un 25, un 20 y un 35%. Cuando yo tengo por encima de 35, eso para mí, en mi experiencia, eso es demasiado alto. Ocurre que los greens, especialmente aquellos greens que han sido construidos de acuerdo a la antigüedad, también manejan niveles de humedad diferentes. O sea, yo puedo haber construido un green, de hecho manejo un jardín de una casa que fue hecho 100% sobre arena. Y lo que yo he ido observando que con el paso de los años, efectivamente los niveles de humedad o la capacidad de retención de humedad aumenta. Y eso es por la producción de materia orgánica en los primeros centímetros. Entonces, esto es una cosa que también te permite ver el equipo, ¿no? Ver, ok, si yo medía antes niveles de humedad de 15, 18%, 20%, ¿por qué ahora en esas mismas condiciones estoy acumulando niveles de humedad de 30, 32%? Entonces, cuando tomas una muestra y empiezas a analizar la cantidad de materia orgánica que tienes, encuentras que esa materia orgánica se incrementó y por lo tanto la capacidad de retención de humedad también se va incrementando. Entonces, si tú vas viendo que tu nivel de humedad va aumentando, a pesar de que tus prácticas de manejo de riego son las mismas, entonces te lleva a la conclusión que ese green eventualmente vas a tener que hacerle alguna modificación en la textura, una modificación drástica, o vas a tener que incrementar los trabajos de corte vertical o incrementar los trabajos de top dressing. Entonces, sí, para mí he encontrado que medir la humedad me permite también ir infiriendo en el comportamiento del suelo como sustrato. El TDR300 es el predecesor del TDR350. Cuando teníamos el TDR300 no teníamos GPS y solamente me midió humedad. No tenía GPS, no tenía Bluetooth y tomábamos la lectura tal cual. Y me acuerdo, desarrollamos una hoja en Excel y que teníamos 9 puntos. Cada green lo dividíamos en una cuadrícula en una cuadrícula de 9 y tomábamos lecturas y la anotábamos y creábamos nuestro cuadro en Excel. Yo aún lo conservo en algún lugar y seguro está en los archivos del club. El TDR350 fue lanzado ya con GPS incorporado, ya con conexión Bluetooth, y tenía la opción de ponerle un termómetro infrarrojo, que permite medir la humedad, la temperatura superficial. Y la aplicación te permite generar mapas de humedad, de conductividad eléctrica y de temperatura. Además, te permite generar las tendencias que yo les comentaba, ¿no? Cómo se va moviendo la humedad a lo largo del año, del mes, del periodo que yo indique. Yo quiero analizarla en qué pasa en 5 años, o qué pasa en 5 meses, o qué pasa en una semana, dependiendo de la cantidad de lecturas que yo haga. El equipo cuesta más o menos 1.500 y la aplicación anual que te permite llegar a manejar toda esta información, creo que te cuesta como $300 por año. Yo sí me suscribo anualmente, yo lo uso muchísimo. TDR350 no tiene limitaciones para usar, tú lo puedes usar en cualquier campo, a diferencia del Pogo, que normalmente lo compras específicamente para un campo. El TDR300, como por ejemplo, que yo tengo una foto, si ustedes logran ver, tengo tres diferentes profundidades. Entonces, yo acá tengo las púas, ¿no? Acá están las púas que están de 3 pulgadas, no sé si logran ver aquí, dice 3 pulgadas con una lectura a 4.8 y a 8 pulgadas de profundidad. Entonces yo puedo ver en un mismo punto ver qué pasa la humedad a 3 pulgadas, qué pasa con la humedad a 4.8, qué pasa con la humedad a 8 pulgadas de profundidad. Entonces, esos valores también nos van indicando algo, nos van indicando qué está pasando con el perfil del suelo. En esta es una lectura que hice en los Incas Golf Club, no me acuerdo en qué hoyo, pero te permite
ver qué pasa en el perfil del suelo, desde las 3 pulgadas, incluso hay una púa, o una púa para muestrear de 1.5 pulgadas, que es específicamente para ver la primera pulgada del césped. Entonces, con estas lecturas a 3 diferentes profundidades, puedes generar 3 mapas diferentes, si tomas la cantidad de lecturas que tú quieres tomar, y te permite analizar qué está pasando con el perfil del suelo. Esto, por ejemplo, es lo que yo hago cuando hago mapas de humedad. Este es específicamente el green del hoyo 2 en una lectura tomada en agosto del 2018. Entonces, cuando uno ve estos datos, uno inmediatamente dice, ok, ¿qué está pasando? Ustedes ven sobre la columna de la derecha que hay una barra que están con los códigos de colores, ¿no? El rojo es por debajo de 10, naranja es entre 10 y 13, amarillo es entre 13 y 17.5, verde claro es entre 17.5 y 21.5, verde oscuro es entre 21.5 y 25, y verde muy oscuro es arriba de 25. Esta escala que está en la columna de la derecha, uno la puede modificar. Yo puedo tener mis escalas más o menos ajustadas para poder ver con más precisión qué es lo que pasa con la humedad del green. Yo decidí usar esta escala para un poco ver qué estaba pasando con el riego en ese green. Entonces uno puede inferir inmediatamente qué es lo que está pasando. Probablemente el aspersor que está a la entrada a la derecha está regando mucho menos que el aspersor que está a la entrada a la izquierda. O puedo inferir que tengo mucho tránsito por ese sector y por lo tanto estoy generando mucho más compactación y por ende esa compactación está haciendo que se retenga mucho más la humedad. Entonces, ese tipo de análisis ya lo hace uno con la gráfica, ¿no? Con el mapa de humedad que genera en cada uno de los greens. Esta, por ejemplo, es una lectura tomada igual con el TDR 350. No me acuerdo qué green es, pero uno puede observar todos los puntos que toma y puede ver el mapa de humedad que ha generado ese green, ¿no? Estas lecturas. Y a partir de esa información uno puede inferir, ok, cómo está mi promedio de humedad, cómo está regándose mi green, cómo está comportándose el green en términos de humedad. Obviamente, previo a esto, uno tiene que estar definir qué es lo que quiere conseguir con la humedad. Esto también es una medida hecha en el Club La Planicie. Y luego esto es algo que se puede hacer. Es muy simpático poder presentarle al encargado de la cancha o poder presentarle a alguna persona interesada en el tema las diferentes mediciones. Por ejemplo, esto es temperatura. No sé si logran ver. Aquí dice IR temperatura es infrared, temperatura infrarroja. Esto es medido con un medidor de temperatura que viene con el equipo, ¿no? En este caso, el equipo que uso tiene un medidor de temperatura infrarroja. Ahí dice medidores de humedad, pero no, estos son lecturas de temperatura. Y abajo tiene la estadística. Entonces uno puede ver cómo está la estadística en cuanto a la temperatura. Estas son lecturas realizadas en una cancha de polo, ¿no? Esto está septiembre del 2018. Y me parece que he tomado lecturas de varios. Claro, acá por ejemplo yo puedo ver la tendencia tomada en septiembre del 2018 y abajo a la derecha en enero del 2018. Entonces, yo puedo ir viendo, cuando yo aplico el riego, yo puedo ir controlando y gestionando. En este caso es una cancha de polo se riega con un cañón viajero. No sé si lo conocen, pero es un cañón que puede botar un radio de aproximadamente entre 35 y 45 metros. Una cancha de polo mide, en este caso esta cancha mide 6 hectáreas. Entonces, con esta información yo puedo decidir cómo regar, puedo decidir la velocidad del reel, del water reel, del regador, y puedo decidir la frecuencia.
Y luego, con esta información, yo puedo correlacionarla con las condiciones de juego. O sea, nuevamente, la información sirve en la medida que uno la utilice. Si uno genera información y no la utiliza o no la puede compartir, es poco útil, ¿no? En este caso se usa para poder preparar la cancha de polo lo más segura posible. Y acá viene todos los temas de las tendencias, ¿no? Por ejemplo, esto es las lecturas en la cancha de polo. Y yo me acuerdo, al comienzo, si ustedes empiezan a notar, digamos, la primera mitad de la curva, empiezan a haber como que desuniformidades. Entonces estamos en el proceso de ajustar, aumentar la velocidad, disminuir la velocidad del camión viajero, la frecuencia, etcétera, etcétera, hasta que al final uno ve la segunda mitad de la curva, que es una curva mucho más estable. Entonces, al tener una curva mucho más estable, uno logra tener este equilibrio. No tenemos picos que sobresalen, que saltan o que bajan, sino ya logramos tener un mejor control de la humedad. Esta curva de tendencia también yo la puedo hacer, por ejemplo, acá está para humedad, está marcado el ítem de humedad, pero lo puedo hacer para conductividad eléctrica o lo puedo hacer para la temperatura superficial. Igual, yo puedo hacer, realmente uno puede hacer curvas de todo lo que quiera hacer sin mayor problema. Esta nuevamente es una de green, por ejemplo, este es como monitoreamos la humedad en el green 17, puntualmente en el 17 del Club de Villa, ¿no? En ese momento yo solo daba la información, yo no tenía control del riesgo. Entonces podíamos ver, digamos, estos movimientos hacia arriba y hacia abajo en cuanto a la humedad del green. Esta es la forma, es una lectura de una cancha de polo en Pilará. Me tuve la oportunidad de llevar el equipo a Argentina y visitar algunas canchas de polo. Y esto, por ejemplo, es lo que yo obtengo en una lectura de humedad en Pilará. Entonces, Pilará Polo Club, creo que es y es lo que yo consigo darle en ese momento. Hice el recorrido con el encargado de la cancha, con Agustín de Maraláez. Agustín es una persona que se ocupa de mantener canchas de polo, asesorar canchas de polo, es amigo de Guillermo Buso me dio el contacto, lo llamé a Agustín, le pedí por favor que me ayudara a recorrer canchas de polo, me ayudó y esto fue los resultados de esa medición en esa cancha de polo. Estas son lecturas de humedad en green, en fairways. Igual, lo puedo hacer en greens como lo puedo hacer en los fairways. Y tener estos mapas de humedad, ¿no? Que me permiten evaluar cómo está, si estoy mucho, si estoy muy bajo. Nada, o sea, es realmente potente la herramienta, ¿no? Permite hacer todo eso. Esto, por ejemplo, es un overview de la cancha en Club La Planicie, y uno evaluar el general cómo está. Esto es casi como un vuelo sobre un dron y ver cómo está la humedad. Nuevamente, los colores que aparecen aquí, lo que sean un poquito medios amarillos, aquí me acuerdo que había problemas con el sistema de riego, entonces se detectó, se capta. Igual aquí este es el hoyo 1, 2, 3, 4, 5, me parece que también acá hay otro problema con el sistema de riego. En estos dos puntos que están medios amarillos hay viveros. En ese momento habían viveros. Entonces esos viveros estaban con problemas de humedad y se veía registrado en el mapa general de la cancha. Estos sets de humedad uno los puede modificar. Lo puedo definir, este es para volumen, es BWC, es volumen water content, es el porcentaje. Uno puede ajustar los volúmenes, los números, para poder generar las gráficas. Yo puedo incluso cambiar hasta los colores, porque la aplicación te permite modificar los colores y ver, o lo presentas en rojo-verde, o lo presentas en azul más claro, o inviertes los colores. Uno puede jugar con los colores y puede jugar con los números, para hacer análisis mucho más precisos. El Pogo. Pogo es un equipo, también lo tengo, no lo compré, no lo compré, pero una persona que está tratando de distribuirlos en Lima me dio uno para poder utilizarlo. Lo he usado muchísimo. Es un equipo
tiene sus ventajas, diría yo, la principal ventaja es la precisión. El GPS tiene mucho más precisión en cuanto a la ubicación o la georreferenciación de los datos. También tiene Bluetooth. Una de las ventajas que yo admiro mucho es que no tiene baterías, no tiene pilas. Es una batería interna que se va recargando conforme sea necesario, ¿no? No se calibra. El fabricante declara que no se calibra, no requiere calibración. TDR350 con el nuevo actualización tampoco se calibra. Pero en fin, o sea, Pogo te dicen claramente que no se calibra. Desventaja del Pogo es que no tiene pantalla. Yo necesito estar conectado con el teléfono para poder tomar la lectura. Y no tiene intercambio de púas, o sea, usas púas de 3 pulgadas, de 2.75 pulgadas y nada más. No tienes la opción de utilizar púas de diferente profundidad. Si quieres tomar lecturas a más profundidad, tienes que hacer una pequeña calicata y introducir las púas, digamos, en la parte más profunda. El equipo cuesta como $2.900 en Estados Unidos y la aplicación sí son como $1.000 por año. Y yo tengo el equipo, pero no tengo la aplicación, ¿no? El Pogo tiene una cosa que también es interesante, que tiene este es el sensor este de acá, es el termómetro. Pero este termómetro sí se puede introducir. O sea, uno puede, utilizando este elemento de acá, puede subirlo o bajarlo, ¿no? Puedes tomar lectura a la profundidad de las púas, que normalmente se muestran las púas, que son las 2.75, o puedes tomarlo menos superficial, o puedes tomarlo hasta 6 pulgadas de profundidad. Es un adicional que viene con el Pogo. Este, por ejemplo, es una lectura tomada con Pogo en el Estadio Nacional. Es un trabajo que hicimos con Carlos Benavides. Y creo que lo puse en la página de Cancheros. Y digamos, fue interesante porque generó un poquito de conversación respecto a lo que teníamos. Igual que el TDR350, uno puede ponerle los valores, uno puede establecer, digamos, los índices, ¿no? Entonces, uno puede decir cuáles son los índices con los que tú quieres trabajar en cuanto a humedad. O sea, para mí, por ejemplo, por debajo de 15 era muy bajo, entre 15 y 20 me parecía rojo, entre 20 y 30 me aparece en verde, como está acá, entre 30 y 36 me aparece en celeste, y más de 36 me parece en azul. Entonces, si para mí el valor óptimo está entre 20 y 30, ¿no? Yo repito, yo me baso mucho en el 25. Para mí el 25 es el número que está más cerca del óptimo. Entonces, los números que aparecen entre 20 y 30 se van a colorear aquí en color verde. Por eso que aparece verde, y aquí no aparece verde. ¿Ok? Entonces, esa es una ventaja. Igual también puedes generar datos de mapas de salinidad y mapas de temperatura. Este, por ejemplo, es el mapa específicamente de salinidad. Este es el mapa de salinidad. Nuevamente, por debajo de 20 aparece en azul, entre 20 y 40 aparecen en celeste, entre 40 y 80 aparece en verde, entre 81 aparece en rojo, en rosado, y arriba de 1 aparece en rojo. La salinidad para mí es importante porque me permite evaluar, primero, si tengo salinidad negativa, pero segundo, me permite evaluar los niveles de fertilidad. Entonces yo normalmente manejo con niveles entre 0.4 y 0.6. Si tengo valores entre 0.4 y 0.6, yo puedo aducir que estoy fertilizando bien y que la cantidad de nutrientes en mi suelo es óptima. Si yo tengo valores por debajo de 0.4, me preocupo y eventualmente podría estar necesitando adicionar fertilizante, ¿no? Ahora, si tengo valores de 1, podría ser en este caso puntual, en el Estadio Nacional, en ese momento, la cancha de repente había sido fertilizada, ¿no? Se le había aplicado fertilizante y eso podría estar marcándome valores para mí un poco altos.
Es temperatura. En ese momento la temperatura estaba perfecta. Entonces, por eso todo me parece verde. Y la temperatura perfecta en ese momento para mí era entre 20 y 25. Esto es en los Incas. Digamos, yo generé un mapa usando el Pogo de todos los hoyos de los Incas. Y por lo tanto, no me dio el tiempo, pero podía yo generar un mapa de humedad de todos los hoyos. Lo que uno hace cuando usa el equipo primero es generar los mapas. Y la forma como genera mapas con el Pogo es caminando con el equipo. O sea, era muy divertido, porque tú le das la opción de crearme mapas, caminas alrededor de los greens, o de los tees, o de los fairways, y generas los mapas. Y luego, dentro de los mapas, tomas las lecturas y por lo tanto generas los mapas de humedad, de conductividad eléctrica y de temperatura. Son lecturas hechas con el Pogo, en este caso es puntualmente de humedad. Si ustedes ven arriba dice Green 1, Green 2, Green 3, Green 4, Green 5, Green 6. Entonces tomábamos lecturas de humedad y tenía con el Pogo nuevamente los valores promedios, en este caso aparecían en azul, a mi gusto, muy alto. Pero en fin, son los valores que yo encontraba en ese momento con la forma como se regaba en ese momento. Los Incas Golf Club tiene un sistema de riego Toro que usa Cypro, ¿no? Y bueno, no te da la posibilidad de manejar los tiempos al mínimo, o sea, maneja los tiempos al minuto. El nuevo programa de Toro te permite manejar los tiempos al segundo. Entonces, probablemente si tú tuvieras esta información, tú podrías estar haciendo ajustes mucho más precisos en tu programa de riego. Estas son lecturas obtenidas con el Pogo, en este caso de salinidad, ¿no? Entonces, nuevamente, teníamos valores entre 0.30, en promedio, tal vez un poquito menos, entonces que te permite inferir cómo está la salinidad, pero en este caso puntual es cómo están los niveles de nutrición, o sea, nutricionalmente hablando, cómo están los vinos. Estos son los índices, estos son los límites que tú generas con el Pogo en cuanto nuevamente, a humedad, conductividad eléctrica, temperatura, la temperatura infrarroja, la temperatura de contacto, porque tiene dos sensores de temperatura, y el índice de salinidad. Otras mediciones que yo suelo realizar es la luz, ¿no? Para mí la luz es algo importante, es algo ya aparte del tema de humedad, pero sí es importantísimo, es algo que yo he ido también aprendiendo, cómo se comporta el tema de la luz. Genera todos esos problemas que están ahí, problemas de desarrollo, problemas de crecimiento, susceptibilidad a problemas de enfermedad, menor tolerancia al tráfico. Entonces, también la luz se puede medir. Esto es interesante ver cuáles son las necesidades de luz de césped. En algún momento me acuerdo, se hablaba de Guillermo, justamente, es uno de mis maestros, que el Tiff Grant era una variedad de bermuda que estaba tolerando menos la luz. Y efectivamente, la información que tenemos es que el Tiff Way requiere 23.3 moles por metro cuadrado, mientras que el Tiff Grant requiere 18.7 moles por metro cuadrado. Las odicias, si ven abajo, requieren mucho menos luz. Entonces, aquellos que estamos en climas que hay poca luz, probablemente deberíamos irnos más hacia odicias que hacia bermuda, ¿no? Estos son los equipos que yo uso. El de la izquierda es un equipo que me permite medir la luz acumulada. Entonces, uno deja el equipo conectado en el lugar donde quiere medir por 24 horas. Entonces, el equipo empieza a parpadear. Entonces, empiezo a tener parpadeo en esta parte, en este sector de acá. Empieza a parpadear en el punto donde está la luz. Entonces, él va acumulando. Esto tiene un sensor que va acumulando la luz. Entonces, sobre la mano izquierda, ustedes ven el índice en micromoles. Pues, ¿cuántos micromoles por segundo es que yo estoy recibiendo la cantidad de luz? Y luego de 24 horas, el equipo se va a quedar con una luz prendida. Supongamos que se queda en esta luz prendida acá. Significa que en ese punto, en ese día, yo tengo entre 10 y 14 moles por día de luz.
¿no? Entonces, este de acá, el de la izquierda, es para medir la luz acumulada, mientras que el de la derecha es para medir la luz instantánea. Pero no me mide la luz, ojo, esto es importante, no me mide la luz que yo utilizo para tomar fotografías o que yo utilizo para ver, me mide la luz par, que es la luz fotosintéticamente activa, que es aquella luz que está entre los 400 y 750 nanómetros. Esa es la luz que te mide estos equipos. Aquí, por ejemplo, es una pequeña prueba, tomando 3 lecturas en un green, y me acuerdo que la lectura más baja era la lectura que estaba cerca de un edificio, en el green del hoyo 5, en los Incas. Entonces, cerca del edificio se notaba claramente que había un impacto de la sombra que generaba ese edificio, ¿no? Entonces, me acuerdo que también hice un test y generé unos mapas de luz sobre ese sector de la cancha, afectado porque, a ver, hay construido 3 edificios de aproximadamente 25 metros, de 25 pisos, perdón, que son como 70 metros de alto, al costado de un fairway en los Incas Golf. Y eso impacta seriamente en el desarrollo del césped. Esa zona del césped está sufrida de por vida. Aquí, eso es algo que lo incorporé hace unos días. Esto es Paspalum, en un jardín, en una casa que yo veo, que es un socio golfista, que quería tener un green en su jardín. Entonces lo hicimos 100% sobre arena de playa, ¿ok? Entonces uno puede ver que esta parte o esta muestra está tomada de un jardín que recibe luz permanente. Permanentemente recibe luz, permanentemente está expuesto cuando sale el sol, cae el sol, mientras que esta parte de acá es un sector del jardín, que podría ser un green, que está pegado a los árboles o a los arbustos que tienen en el jardín. Entonces, es impresionante ver cómo la luz, esa es mi conclusión categórica, cómo la luz a lo largo de 3 años, porque ese jardín tiene 3 años de que lo construimos, cómo tenemos esta formación de raíces solo por efecto de la luz, ¿no? Entonces es algo palpable, la verdad que cuando empezamos a hacer las muestras me quedé asombrado del impacto que podía tener la luz en el desarrollo del césped. Y esto mismo uno lo puede tener, obviamente, cuando tiene su green de golf que está al costado de una sombra permanente. Ojo, sin considerar el efecto de las raíces sobre el desarrollo, o sea, las raíces de los árboles o arbustos sobre el desarrollo del césped. pH es otra lectura que se hace, que normalmente hago yo. O sea, no tengo un equipo para medir pH de suelo, pero lo menciono porque es importante medirlo, ¿no? Y ver el impacto del pH en la absorción de ciertos nutrientes. Entonces, conocerlo me puede a mí dar una estimación de cuál es la demanda o la necesidad de nutrientes. Obviamente el pH sirve a la hora de preparar los fungicidas ¿no? En este caso uno tiene que tener en claro que el pH va a afectar el desarrollo o la eficacia en la aplicación de fungicidas, ¿no? Este es un equipo, aún no lo tengo, pero quiero incorporarlo a mi colección de equipos. Es un medidor de pH para el suelo directo. Firmeza es un valor que sí mido. Yo normalmente uso esto para ver el impacto. Me acuerdo cuando tuve mi primer contacto con estos equipos, yo usaba el famoso equipo Tom Brown. El Tom Brown es esta pelotita de acero que mide más o menos del tamaño de una pelota de golf, 1,25 o 1,75, que se suelta a una altura como de 2 metros y uno medía el impacto que hacía la pelota y la profundidad que le causaba. Entonces, con el cabo de los años, la USGA y esta compañía Spectrum desarrollaron este medidor de firmeza, el TrueFlow, que también tiene conexión Bluetooth y por lo tanto tú puedes generar tus mapas de firmeza, ¿no? Entonces, esa es la forma como se mide. Tiene una pantalla, ¿no? Tiene una pantalla
Pero además de la pantalla, que tú la puedes ver acá, este valor, tiene la posibilidad de conectarlo con tu teléfono, con la aplicación, y descargar esos datos y archivarlos. Esta, por ejemplo, es un equipo tomado con el TrueFilm en una cancha de fútbol. Esta información que me compartió en su momento Martín Reder, que era el representante de la marca, es un gran amigo. Entonces, él me decía, mira, tú puedes generar este tipo de mapas de firmeza en un estadio de fútbol para ver. O sea, yo no tengo el CLEG, me resulta muy caro traerlo, pero tengo el TrueFilm, podría generar mapas de firmeza. De hecho, he empezado a usarlo en la cancha de polo para ver cómo está la firmeza y cómo impacta la firmeza o ese valor de firmeza en la jugabilidad de la cancha. La compactación, sin lugar a dudas, es un aspecto importantísimo que a mí me gusta medirlo también, porque yo necesito saber qué tan compacto está el suelo. Me acuerdo en una experiencia que tuve en esta cancha de polo que asesoro, que tomamos lecturas de compactación y encontrábamos valores encima de 400 PSI de compactación apenas a 1,5 pulgadas o 2 pulgadas de profundidad. La compactación normalmente se midió en ese momento con este equipo, con el SC900, y en ese momento teníamos un nivel de compactación muy alto. Entonces, yo me compré un medidor portátil, no este es muy caro, y empecé a tomar lecturas de compactación. Y efectivamente la cancha estaba muy compactada, y eso explicaba la razón por la cual era una cancha peligrosa para la práctica del polo. Extremadamente peligrosa, a tal punto que habían constantemente accidentes, y la inversión que había hecho el propietario en construir su cancha no le servía, porque la cancha no la utilizaba. Son 6 hectáreas tiradas ahí, mal mantenidas, peligrosas para jugar y solamente lo usaban para hacer pequeñas prácticas, pero no para juegos. Actualmente hemos hecho una serie de acciones, entre ellas en un top dressing muy agresivo y aireación constante, pues ya hemos logrado mejorar las condiciones de la cancha. Pero nuevamente, si tú no mides, no puedes tener posibilidades de saber qué es lo que está pasando y sobre todo posibilidades de explicar qué es lo que está pasando. Esta es la forma como se mide y estos son los mapas que se generan con el SC900. ¿No? Esta es información que me compartió Martín Reder. Me parece que es una cancha de béisbol, donde tomaron lecturas de compactación con este equipo. Infiltración es otra lectura que se hace, que es importante. Obviamente un suelo compactado va a mostrar una menor tasa de infiltración y por ende un mayor contenido de humedad. Estos son los más comunes. El de la derecha es uno desarrollado por Tuftek International. Tasas de infiltración, ¿no? Es algo que sí se puede medir con equipos hechos en casa, digamos. Entonces, estas son expresiones que uno va incorporando, ¿no? O sea, tú no puedes medir, o sea, si no lo puedes medir, no lo puedes controlar. Si no lo puedes controlar, no lo puedes gestionar. Y si no lo puedes gestionar, no lo puedes mejorar. Entonces, al final, la medición nos lleva a eso, ¿no? Al afán de querer mejorar. Son, digamos, expresiones de lo mismo, ¿no? Lo que no se define, no se mide, lo que no se mide, no se mejora, y lo que no se mejora, se degrada para siempre. Entonces yo con esto estoy terminando. Les agradezco nuevamente por el tiempo, por haberme acompañado en esto. Es un tema que a mí me apasiona mucho. Y nada, abierto para poder conversar de lo que haya que conversar. Gracias. Bueno, muchas gracias, John. Excelente participación. Felicitaciones. Si alguien por aquí está levantando la mano, Jan. Hola, Jan. Escuchamos tu pregunta. Hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchas?
Sí, Hola, ¿me escuchas? sí, te Ah, bueno, ¿cómo escuchamos. están? Felicitaciones, John. Muy buena tu presentación. Una pregunta, cuando tú haces esas mediciones, ¿ya tú le has hecho a los análisis de textura de esos suelos? No, la verdad te digo, no. No, me gustaría decirte que sí, que hemos hecho análisis de textura, pero no. Eh, tengo un feeling. Sí, obviamente tomo muestras, obviamente toco el suelo, obviamente lo siento, pero no es que le haya hecho un análisis de textura. Eh, tengo también como parte de mi colección de equipos los screeners, ¿no? Para poder por lo menos ver cómo están los contenidos de arena, pero no es que haya mandado la muestra al laboratorio para hacer un análisis de textura, ya me toca hacerlo, pero normalmente no, yo voy de frente y tomo lecturas. Ah, tomar las lecturas, tanto en las canchas de polo o en donde hacen las mediciones, no, previamente no hacen análisis de, sobre todo fraccionamiento. No. Ok, gracias. Ok, gracias, Jan. Jaime, levantaste la mano, tienes el derecho de palabra. Jaime, Porque se quedó dormido. Ajá, a ver, escucho. ajá, Ok. Muy bien, John. Muy buen seminario con unos cuantos gráficos que hay que conservar. Está realmente muy interesante. El primer comentario era, ¿te ha tocado hacer mediciones de humedad en lugares donde se hayan usado algunos de estos surfactantes de suelo que están tan de moda hoy, como Revolution, Penterra, etcétera, que prometen una mejor uniformidad o distribución del agua en el suelo? No. Me gustaría Pero decirte que sí, no, pero sí, hay, o sea, los equipos están disponibles. Si en algún momento se aparece la posibilidad de hacer algún estudio específico, encantado, pero no he hecho uno como para medir la eficiencia. Te lo digo porque hoy en día se están, bueno, cada vez más superintendentes adoptan el uso de este tipo de productos para manejar excesos de efecto de humedad. Y sería bien bueno poderlo medir, ¿no? Porque tú sabes que los vendedores de productos te dicen que su producto es maravilloso, pero si no lo mides, no existe, no es una opinión. Como digo yo, lo que no se mide es una opinión, no es otra cosa que eso. Tendría muchísimas otras preguntas. Primero, no olvides comentarnos, y Juan Pablo tiene un comentario por ahí, no olvides comentarnos sobre la Asociación Peruana de Césped, que me prometiste que ibas a decir algo de eso hoy. No olvidemos la anécdota que va a contar Juan Pablo, que dijo que le iba a contar. Yo tengo una pregunta más gremial y laboral que otra cosa. Tú haces esta enorme cantidad de mediciones, pero es parte de tu trabajo habitual, te contratan, es parte de las asesorías que haces, porque es mucho trabajo. Sí. A ver, yo dejé de trabajar como superintendente en el 2016. Yo desde el 2016 me... Te felicito. Sí, la verdad, duermo mejor. ¡Bravo! Lo lograste. Gracias. Sí, debe estar muy bien. Fíjate, Duermo mejor. a mí se me cayó el pelo y todo. Ajá. Una vez nos juntamos con varios superintendentes y nos preguntamos, si tú tuvieras que elegir de nuevo, empezar de nuevo, ¿serías superintendente? Y todos dijeron, ¿estás enfermo? Mira, yo trabajaría en una peluquería de damas, güey. Sería manicurista. Mentira, a mí me gusta mi trabajo, pero todos sufrimos, todos sabemos lo que esto significa. Cuenta el cuento. No, y pues, bastante, no creas. Sí. Entonces lo que yo hice fue reinventarme realmente, te digo con toda franqueza. Ya tenía algunas pequeñas asesorías mientras trabajaba en los Incas. Pero luego empecé a reinventarme, invertí en estos equipos y empecé a usarlos. Entonces, no es que los haga y se cobre por separado, es parte de mi servicio. Cada vez que yo asesoro a las canchas, sobre todo Polo, ahora que es quien me da la mano, ¿no? La gente del Polo es la que me ha acogido, digamos, como
como la persona que los asesora en el mantenimiento. Entonces, cada vez que puedo, genero lecturas y entrego información al encargado de la cancha o al capitán de la cancha. En polo también se le llama capitán de cancha, o eventualmente al presidente del club, ¿no? O al dueño de la cancha que maneja. Es parte de mi servicio, no, está incluido. No hay nada adicional, no hay nada aparte. Quiero hacer una pregunta también, pero no sé cómo se levanta la mano. No, Veo que Juan Pablo tampoco se levanta. Adelante. Quiero hacer un comentario. Pregunto cortito, Juan Pablo. Dale. John, cuando mides la humedad y les das los mapas a las canchas, a los incas, a la planicie, que vi que lo hiciste, seguramente te preguntan cuál es la humedad ideal que tiene que tener ese suelo, porque supongo que no es lo mismo para un suelo arenoso que un suelo arcilloso, un suelo más pesado. ¿Cómo haces para decirles ese número que sin duda te lo deben preguntar? Sí, me ha tocado sobre todo en la planicie, porque ahí en la planicie sí nos reuníamos con el directorio. En los incas yo soltaba la información y se la daba a los encargados de cancha, que tú sabes que ahora son los de Walbro, pero solamente ahí quedaba. En el caso de la planicie sí, era el interés de saber cuál era el número óptimo, pero más les interesaba la uniformidad, ¿no? En ese momento, si uno ve los mapas y un poco recuerda, no había mucha uniformidad, había un problema en la gestión de los aspersores, estaban en el proceso de renovar el sistema de riego. En ese momento no era tanto el interés. Probablemente hoy la pregunta sería diferente. Gracias, Ahora, John. Volviendo a la pregunta de cuál es el número mágico, ¿no? El número mágico es yo tuve una charla muy interesante con Alejandro Canegallo hace un par de semanas, porque justo Alejandro también está haciendo lecturas, pero para canchas de polo, y también está construyendo data con la gente de polo. Y al final el número va a depender de las condiciones de jugabilidad. Yo puedo tener un excelente green con 12% de humedad o 15% de humedad. ¿No? Probablemente en algunas condiciones tenga eso. Probablemente en los incas, por ejemplo, va a ser muy difícil llegar a un 15% por el tipo de suelo. En la planicie sí puedes llegar a un valor de 15 o menos y tener greens de buena calidad, con buen rodamiento, con buena cobertura, con buena recuperación, sin piques, ¿no? Firme, con una firmeza razonable. Va a depender de cada green y de cada club. Una cosa que sí es importante es en el Lima Golf. Me acuerdo cuando hice lecturas en el Lima Golf, solamente me dejaron hacer lecturas en 3 greens o 4 greens. Porque dije a ofrecerme como digamos, para poder hacerles el estudio de humedad y de firmeza. Y sí me sorprendió Lima Golf que prácticamente los 4 greens que medí firmeza y humedad tenían una uniformidad muy pareja. Muy pareja. Muy uniformes en cuanto a firmeza, muy uniformes en cuanto a humedad. Tal vez porque eran greens relativamente nuevos, ¿no? Porque habían sido construidos exactamente igual. El que estuvo a cargo de esa cancha y de esa construcción es nuestro amigo Jaime. Entonces probablemente Jaime hizo el gran esfuerzo de construir los greens exactamente iguales en cuanto a la combinación de los materiales, de la arena y los sustratos, y en cuanto al procedimiento de la ciencia. Pues tal vez eso se haya visto reflejado en los valores o sea, te digo, muy uniforme en cuanto a firmeza, los 4 greens que medí y en cuanto a humedad. Me sorprendió ver eso. Gracias, John. Una Sí. pregunta, John. ¿Me escuchas? Sí. ¿Aló? Ya. Sí, Jan, sí te escucho, Jan. Ya. Ajá. Le toca a Carlos. Ya puede esperar tu pregunta. A Pablo, al Jota. Le toca a Carlito. Era para no perder el hilo. Hola, está bien. Bueno, vamos a darte la oportunidad. Mira, John, tú hablaste que, vamos a decir, alguien te preguntó sobre el porcentaje de humedad ideal. Tú hablaste algo de un 35% en ciertos... ¿eso es debido a que a la altura o porque estás midiendo campos que están a una altura promedio más que los campos que estarían a nivel de mar o algo así? ¿O
o es diferente para cada campo o no tiene nada que ver con la altura? No, yo no he encontrado que la humedad esté relacionada con altura. O sea, cuando me ha tocado tomar lecturas, me acuerdo en un proyecto que teníamos a 500 metros sobre el nivel del mar, o tomar lecturas en un club como los Incas, que está creo que a 70, 80 metros sobre el nivel del mar, no había tanta diferencia. Entonces, Disculpame no, que te interrumpa, es mucho más importante la textura del suelo, sí, que te va a retener más agua o menos agua. Tenés un suelo de textura fina, te va a retener más. Yo creo que eso lo tiene que determinar cada superintendente en función a la experiencia. Tiene que ver en qué humedad los greens están en su mejor estado y después trabajar para mantener esa humedad. Sí. Que va a depender, en un campeonato vas a bajar la humedad para que los greens sean más firmes. Cuando no tenés un campeonato quizás los dejes un poco más húmedos para que no estén tan estresados el césped. Lo mismo en polo va a cambiar. Sí. Guillermo, yo creo que cada uno tiene que buscar su nivel de tolerancia. Exactamente, exactamente. el número. No sé si me toca, pero me gustaría contarle una anécdota que refleja claramente las mediciones de John. Lo que mostró, primero, felicitarlo por la presentación realmente muy completa y muy gráfica. En el año 2013 se jugó aquí un campeonato, un torneo del Korn Ferry Tour, que en esa época era el Web.com Tour. Y llegó el agrónomo del tour con el instrumento, con un TDR. Entonces preguntó al club, ¿cómo riegan ustedes los greens? Entonces del club le dijeron, no se preocupe, que nosotros tenemos trabajadores que llevan aquí 20 años y sabemos perfectamente cómo regar los greens. Entonces él los llevó a un green y le dijo, ¿cómo me regarían ustedes este green? Y les pasó un paquete de banderitas de esas de alambre, como las que se usan para marcar el riego, no sé si las conocen, esas chicas, y les dijo, entiérrenme una banderita donde ustedes piensan que se necesita regar este green. Entonces ellos fueron, enterraron aquí, aquí y acá. Y después fue él con el medidor de humedad y midió y no correspondía, totalmente distinto. Entonces, en el fondo, sin los medidores de humedad uno está adivinando. Claro, no son baratos, como mostró John, no son baratos para comprarlos, pero es parecido pasándolo al juego del golf como el TrackMan, el famoso monitor de lanzamiento que lo usan los profesionales o los profesores. ¿Para qué adivinar si con el TrackMan puede ver cómo entra la cara del palo, si entra cerrada, abierta, etcétera? Entonces, esa es un poco la anécdota, que mucha gente cree que sabe cómo regar, pero el instrumento muestra realmente cómo hay que regar. Exactamente. ¿Y dónde? Gracias, ¿Y Juan. dónde? Guillermo, Juan. y el TDR tiene un switch que te pregunta si quieres medir suelos arcillosos o suelos arenosos. Tiene un switch. Bien. Y lo otro que no sé si le interesa, lo puedo mandar por el chat, que si le interesa, que tengo los datos del director de ventas de Latinoamérica de Spectrum Technologies, que vende el TDR. No sé si le interesa que lo mande por el chat. Sí, mándalo. Sí. Y en todo momento, no sé si yo... Ahí lo mando. Gracias y felicitaciones, John. Gracias, Gracias, sí. Juan. Un complementario. Un ratito quería acotar lo que dijo Juan J. Efectivamente, el equipo tiene tres opciones dependiendo del tipo de suelo y uno lo selecciona. Tiene la opción de suelo de arena, el suelo, lo que le llaman el suelo normal, y un suelo arcilloso. ¿Ok? Fue una discusión que yo tuve en su momento con Martín Rueder. Martín Rueder era el gerente de ventas para Latinoamérica, o gerente de ventas mundial de Spectrum. Entonces, cuando tú usas el modo SAND, específicamente está desarrollado para aquellos greens construidos bajo normas USGA. ¿Ok? O sea, por más que la textura del suelo, por lo menos en mi caso, por más que la textura del suelo sea arena, yo no uso el modo SAND, salvo que el green haya sido construido bajo normas USGA.
Esa fue la aclaración que me hizo en su momento, digamos, la persona esta con la que yo conversé. Ajá. Yo siempre Gracias, uso en John. modo normal, Hola. siempre lo uso en modo normal, salvo que me toque hacer lecturas, en algún momento he hecho lecturas para agricultura, y si era un suelo pesado, he usado el modo clay o high clay. Ujú. Ajá. Gracias, Ahora, John. ajá. Bueno, mi pregunta era después lo que dijo Guillermo. Mi pregunta iba a lo que tú acabas de aclarar, de que tú no usas o no has medido los terrenos o los greens hechos norma USGA, ¿verdad? La norma USGA son 90 y tanto % de arena, y por eso era que mi pregunta era si tú tenías la textura de todo lo que hace, porque con la textura uno infiere, como dice Guillermo, la capacidad de campo que puede tener este terreno. Y con la capacidad de campo y las medidas de humedad, estaríamos mucho más cerca para tener algo más real. Por ejemplo, en un green USGA, la capacidad de campo debe estar generalmente por el 15%, y en un green que tenga una textura de arena mucho más baja, puede subir a 18, 20, tantos por ciento. Y lo otro, yo uso la LTP diario de la zona. Y con el LTP diario de la zona, nosotros también, como yo no tengo los medidores, con el LTP diario de la zona donde estamos, yo infiero y hago lo de las humedades. Porque más o menos eso es lo que busco, porque en un green USGA la humedad debería ser igual en todos los lados del green, salvo que el sistema de riego esté mal. Sí. Y en cualquier área donde el sistema de riego esté malo, que no dé la pluviometría para que está diseñado y no están a las distancias normales, va a haber problemas de riego. Eso es lo que yo pienso. Sí, eso es verdad, eso es verdad. También en lo que sí he observado es que se afectan, las lecturas de humedad se afectan por tráfico. Me acuerdo un green en la planicie que estaba muy cerca de un TIC. Entonces, había mucho tráfico. Había mucho tráfico de jugadores que iban del green del 5 al TIC del 6. Entonces, en ese lugar, obviamente, con constante paso de los jugadores, uno notaba que había una mayor compactación, y mayor compactación se registraba con mayores valores de humedad. Entonces, la humedad también es afectada por la compactación. También lo que he observado que es afectada por el movimiento del agua. Me acuerdo el green del hoyo 1 en los Incas tenía una clara pendiente todo hacia adelante, y los niveles de humedad en la parte delantera del green eran mayores. Y se observaba, cuando tú ponías los aspersores, empezabas a observar cómo el agua iba escurriéndose hacia ese lugar. Entonces, en ese sector del green teníamos mayores niveles de humedad y también observaba una mayor compactación. Ajá, y esa compactación, ¿tú la has medido a qué profundidad? ¿Hasta qué profundidad? No, en ese momento no lo medí. En ese momento no hice una medición de compactación. ¿Tú sabes por qué? Pues yo siempre me he hecho la pregunta. Cuando yo paso con una grinera 1000 o una grinera manual, ¿a qué profundidad hace la compactación, lo que nosotros llamamos en agricultura, se me está olvidando el nombre? Pie de arado. El pie de arado. El pie de arado. No, ¿A qué profundidad hace ese con una Greenmaster 1000 manual, una Wall Behind, con una triple? Eso deberíamos, digo yo, no tengo para medirla, pero si nosotros pudiéramos medir la profundidad, nosotros pudiéramos hacer las aireaciones de mucha mejor manera. Sí. Y los verticortes. Sí. Quiero hacer un comentario. ¿Puedo? Sí, te toca. Sí. Hay que preguntarle a Viviana. Sí, pero rapidito, Jaime, Sí, por favor. te toca. No, va a ser rápido. Bueno, obviamente es mejor medir que no medir, y estos instrumentos son costosos y están más allá del alcance de muchos de los clubes.
Ojalá las secciones verdes de las federaciones pudieran por lo menos comprar uno y tener una persona y prestar el servicio, pero no es fácil. Sin embargo, te voy a decir cómo lo estamos haciendo en Lagunita. Nosotros no teníamos dinero para comprar un Pogo ni un TDR, entonces compramos el de TUFTED, que no es digital, sino que en vez del teléfono, Vivian tiene un cuaderno y un lápiz. Y ahí vamos más o menos anotando con unos mapas que tenemos. Y bueno, es mejor que no medir. Si todavía no tienes ni siquiera los $700 que cuesta ese, bueno, un medidor de humedad de jardín en Amazon cuesta $30. Son medio endebles, pero compras 3 o 4, se te echa a perder uno, lo botas en la basura y ese el otro, y al menos tienes una medición que, si bien no es exacta, te da unas mediciones relativas que te permiten tomar ciertas decisiones. Entonces hay algunas opciones a estas alturas un poco cavernícolas, como la ARP piedra, pero pueden funcionar. Es mejor que no medir. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, obviamente lo iba a comentar yo, ya tú lo dijiste, el tema de que la topografía influye mucho, por supuesto, si tienes declives importantes. Yo recuerdo que uno de los beneficios de los sistemas de riego Hunter es haber desarrollado aquellos microaspersores para situaciones como las paredes de los búnkers, zonas muy inclinadas, que dispersan mejor el agua en muy pequeñas cantidades y permite entonces una infiltración más decente, mejor. Pues. Yo creo que el cruce de estas informaciones que tú tienes, que son valiosísimas, con lo que antes ya dijo, como las mediciones de la textura del suelo y los parámetros agronómicos, te va a dar una visión bien profunda. Hace 15 años nosotros no teníamos esta herramienta y ahora que las tenemos que utilizarla. Y lo último que iba a comentar para cerrar es el tema de que tú haces inferencia sobre la fertilidad y la conductividad eléctrica. Ajá, inferencia sobre la conductividad eléctrica y la fertilidad, que pueden ser valiosas, pero tienes que saber dónde está parado, porque si tienes una cancha en la costa y ya la conductividad eléctrica es bastante elevada, eso te va a enmascarar mucho el tema de la fertilidad. Hay que tener cuidado con eso, pero sí, es una ayuda si no tienes un análisis de suelo, después la cruza esa información con el análisis de suelo. Eso era lo que yo quería comentar. No olvides, que no lo has dicho todavía, lo dejas para cuando tú quieras, que nos iba a hablar de la asociación del centro. Para el final, para la despedida. Para la despedida. Para la despedida, con un seminario tan bueno, tienes que mandar por CL para comprar whisky, porque el seminario estuvo muy bueno, de verdad. Adelante, Manuel. Bien, una pregunta. Adelante. Acá está Ricardo Arias. ¿Está Ricardo? Manuel. Sí. Ok, muchas gracias. Don John, muy interesante la charla, estuvo fenomenal. Yo tengo la fortuna de tener el TR300 y tengo también el Pogo, ¿sí? Aún así, tenemos greens con dos diferencias, uno más nuevo que otro, ¿sí? Y es bueno el Pogo para medir esas humedades, pero también es importante medirlas para esas zonas hidrofóbicas que se forman en los greens. No sé si de pronto ha tenido la experiencia de manejar esas zonas hidrofóbicas y a qué profundidad se pueden medir mucho mejor. Okay. Qué bueno que tengas el equipo. O sea, si yo soy un fanático de las mediciones, ojalá que después de esta charla te termines de animar y hacer la mayor cantidad de mediciones que te permita el tiempo. Y si te permite detectar esas zonas hidrofóbicas puntualmente, me ha parecido, por ejemplo, en un sector, en este jardín del que mencioné las fotos, que me pesan, y ahí sí manejamos muy bien el tema de la humedad. No queremos sobreregar porque es un jardín delicado y prefiero tenerlo más pegado, como le digo, hacia el 20%. Pero la tendencia es que se empiecen a formar zonas hidrofóbicas, ¿ya? Y creo yo, la mejor forma es aireando. O sea, la verdad, cuando yo encuentro zonas hidrofóbicas como estas, yo agarro el mismo TDR y empiezo a hacer pequeñas perforaciones, como quien hace mediciones, y luego le meto agua. Y voy midiendo. Antes de meterle agua tenía valores de 5%.
Ok, entonces voy haciendo aireaciones con mi mismo TDR y voy mojando ese sector. Y luego llego a subir a valores de 12%, de 15%, y de ahí paro. ¿No? Entonces, la próxima vez que me toque pasar ahí, nuevamente hago esas lecturas para ver cómo está el suelo y vuelvo a aplicar agua. Si tuviera a la mano agentes humectantes o alguna estos productos que mencionó Jaime, estos aditivos que mejoran la permeabilidad del agua, Revolution. lo usaría. Lo usaría, pero no lo tengo, voy midiendo y regando, midiendo y regando. Entonces, esa es una forma de controlar los puntos hidrofóbicos. Ok, bien, muchas gracias. Sí, hay una pregunta de Ricardo. Tiene una pregunta. Ricardo Arias, ¿está por ahí, Ricardo? Ricardo. Sí, hola John, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Hey! Qué gusto verte, Ricardo. Igualmente, Sí, gracias. Oye, Ricardo, déjame presentarte. Ricardo es una de las personas en Chile que más trabaja con mediciones. Creo que tiene más equipos que yo. Es un coleccionista, somos coleccionistas de equipos, ¿verdad? Juguetes para adultos, me dijeron por ahí. Sí, exactamente, como tú lo dices. Dale con tu explicación. Yo creo que tú la tienes más clara. Sí, no, mira, lo que pasa es que nosotros, bueno, acá en Chile está ocurriendo bastante que el agua está saliendo bastante salada, con conductividad eléctrica altísima, y eso va contaminando el suelo. Y cada vez que nosotros vamos haciendo mediciones, se está notando la conductividad eléctrica de estos suelos. Ustedes saben que usted puede tener una conductividad eléctrica del agua de 6, pero el suelo puede tener perfectamente 10, 12, 15 o más, si el tiempo que transcurre regando con agua salada no drena y no se lavan los terrenos. Bueno, con el TDR 350 nos ha ocurrido que las primeras mediciones, con mediciones de 5,5 conductividad eléctrica, el TDR se vuelve loco, por así decirlo, y me lleva incluso la medición de humedad a 0, la medición de temperatura a 0, y marca inmediatamente la conductividad eléctrica como el tope máximo que tiene él. Y eso ya me ha estado ocurriendo en varias ocasiones, especialmente cuando la conductividad eléctrica del suelo sobrepasa los 3,5 unidades. ¿Ya? Entonces, ese es un tema que no sé si a ti te ha pasado o a los otros que tienen TDR les ha ocurrido. Por lo menos en mi caso, sí está ocurriendo. Gracias, Jun. No, a mí creo que sí me ha pasado, Ricardo, en una lectura que hice en el club, uno que está al sur de Lima, que se llama el Asia Golf Club, que efectivamente maneja niveles de salinidad muy altos, ¿no? Arriba de 6 en suelo, ¿no? Entre 6.5, 8 valores de salinidad. Ahí sí, definitivamente hay un problema de salinidad y el manejo es completamente diferente. Pero tal vez, no sé si has actualizado el firmware del equipo. Creo que ya está en el 2.4, 2.41. Tal vez... Creo que por ese año pasó. Ya, tal vez sea eso. No he vuelto a tener problemas de que se me ha vuelto el equipo loco. Tampoco he llegado a medir valores más altos que 6.5 o 7, me parece, mínimos de Lo que está pasando allí es que el suelo, al tener mayor conductividad eléctrica, se hace más conductor y está prácticamente poniendo el equipo en corto. En la medida en que el equipo vaya mejorando el software y pueda filtrar ese ruido tan enorme de la cantidad de electrones que está pasando de una varilla a la otra, puede mejorar. Bueno, estos equipos todavía son relativamente nuevos, por lo menos en su conectividad con Bluetooth y ese tipo de cosas, y van a mejorar y esperemos que bajar de precio. Sí van a bajar de precio, porque van a ser cada vez más utilizados. Cuando salió el Poco costaba 2.950 euros. Ha bajado un poquito. Sí, ha bajado un poco. Bueno, yo mencionaba ahí que el TDR 350 es como un instrumento muy, muy interesante para nosotros, y la verdad es que uno, si fuera de bolsillo, lo andaría trayendo todo el día. Y el otro instrumento que para nosotros ha sido muy, muy bueno es el CLEC. Definitivamente el CLEC no ha cambiado la manera de manejar, la manera de asesorar en todo lo que tiene que ver con campos deportivos, de fútbol especialmente, porque el de golf te pide el de tamaño de 0,5 kilos, nosotros tenemos el de 2,25 kilos el martillo, y la verdad es que muy, muy interesante. Muy, muy buen elemento, muy buen instrumento.
Así que ahí los invito si en algún momento tienen la oportunidad de conseguirlo. Sí, eso sí es ¿Y caro. cuál es ese? El Clegg, el martillo de Clegg. El martillo de Clegg. El Clegg-Hammer, que es un equipo que... se cuesta como $3.500. Sí, no estoy listo. Sí, no es caro. Pero sí, por ejemplo, conversando, justo lo comentaba hace un rato, con un gran amigo que es Alejandro Canegallo. ¿Te suena Alejandro Canegallo? Alejandro Canegallo es en Argentina, él está como asesor en la cancha de la de Ernestina, ¿no? Entonces, así como han empezado, bueno, hacemos mediciones en golf y en fútbol desde hace muchos años. En polo no hay muchas mediciones, por lo menos en Argentina y en los otros países. Y Alejandro ha empezado a hacer mediciones de martillo de Clegg, usándole 2.5, de tracción y de humedad. Entonces, él está tratando de llegar a esos números mágicos de humedad, tracción y Clegg para tener una pista o una cancha de polo segura. ¿Ya? Acá en Perú sí se usa martillo de Clegg, por ejemplo, para el hipódromo, para los hipódromos. Entonces acá el Clegg lo tienen seteado para que esté en un valor de más o menos 10G. O sea, cuando lo tienen en 10G, la cancha es segura porque tienes un suelo firme, porque los caballos van a poder correr a su máximo potencial sin riesgo de accidentes, ¿no? Es el único lugar en Perú que se está usando el Clegg, hasta que yo lo consiga. Es mi tarea, está en mi lista de deseos comprarlo, ¿no? Así que podemos compartir después data. Wishlist. Sí. Bien, ¿alguna otra Excelente pregunta? exposición, John. Sí, no sé, si no, quería aprovechar esta reunión para contarles, si puedo, no sé si me permiten, Jaime. Por supuesto. Estamos esperando. Claro. Claro. Sí. Ok, entonces, en el año 2019, conversando con profesores de la universidad, yo soy egresado de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Entonces, conversando con profesores de la universidad, con uno en particular, puedo decir su nombre, es Juan Carlos Jaulis, salimos con esta idea de crear algo que nos permita en la universidad poder dar cursos o eventos relacionados con el césped. Pero la idea original era que la universidad lo hiciera, que la universidad diera cursos, diera seminarios, organizar eventos. Pero este gran amigo me dijo, no, la universidad no lo va a hacer, lo tenemos que hacer como privados, y es ahí que nace la idea de hacer la asociación, ¿no? Crear una asociación vinculada con la Universidad Nacional Agraria que nos permita apoyar estas iniciativas para hacer eventos. Entonces, en el 2019 organizamos un primer seminario, que era un seminario sobre gestión del césped, y nos sorprendió porque tuvimos auditorio lleno, 300 personas llegaron de todo el Perú, por lo menos de cerca de Lima, y llenaron el auditorio de la Universidad Agraria. Fue un evento masivo, fue tremendamente interesante verlo. Y luego en octubre ya lanzamos el Congreso, el primer Congreso Nacional del Césped, y tuvimos el apoyo del CENEC, Jorge Palma, que es un gran aliado nuestro, el Centro Español del Césped, es nuestro aliado desde el 2019, trabajamos muchos eventos con él. El año pasado nosotros apoyamos al CENEC en la difusión de lo que fue el Foro Iberoamericano del Césped, y ahora este año 2021 el CENEC nos está apoyando para organizar el segundo Congreso Nacional y el primer Congreso Internacional del Césped. Este evento cuenta también con el apoyo de la North Carolina State University, de la Universidad de Carolina del Norte. Hay una profesora de la universidad, que es una gran amiga, Susana Milla, quien comparte esta iniciativa que tenemos nosotros de organizar este tipo de eventos en Perú y que pueda ser replicado por otros países y que eventualmente permita unir a todas las personas que estamos vinculados con el césped. El segundo Congreso Nacional y primer Congreso Internacional está organizado por la Universidad Nacional Agraria, la North Carolina State University
el Centro Español del Césped y la Asociación Peruana del Césped. Somos 4 instituciones que nos hemos juntado para organizar este evento en formato online, va a ser 14, 15 y 16. Tenemos una lista de expositores confirmada, que está conformada, digamos, por algunos profesores de la Universidad Carolina del Norte, son 5 profesores. Algunos nombres que probablemente les conozcan: Grady Miller, es un especialista en lo que es gestión de césped deportivo. Va a estar Rick Brandenburg, que es una persona especialista en plagas, en insectos. Va a estar Lee Butler, que es un especialista en enfermedades, y Gary Gravel, que es un especialista en riego, ¿no? Son los profesores de la Carolina del Norte. Luego también va a estar Susana Milla, que es genetista y que ya ha trabajado mucho en lo que es desarrollo de nuevas variedades para el césped. Luego algunos nombres que ya me han confirmado, y se los voy soltando. Mark Johnson, también nos ha aceptado estar como uno de nuestros expositores para hablarnos sobre el tema de la preparación de campos para el PGA Tour Latinoamérica. Guillermo Buzo, que está aquí presente, que también nos va a dar sus experiencias en lo que es manejo de canchas de golf a nivel de toda Latinoamérica. Va a estar con nosotros Maristela Cam, de la Conmebol. Ella es asesora Conmebol y también nos ha aceptado acompañarnos con una exposición. Vamos a tener a Alejandro Canegallo, también, que nos va a hablar un poco sobre sus experiencias en manejo de enfermedades. Vamos a tener a Joseph Cirera, quien nos va a hablar sobre semillas, selección de césped según su uso. Él es de España. Vamos a tener nuevamente a Rafael Nájera, que es un especialista en lo que es nutrición de césped deportivo. A David Márquez, que nos va a hablar sobre el tema de iluminación. A María Alejandra Blanco, que nos va a hablar justamente sobre deportes ecuestres, preparación de césped para deportes ecuestres. Y por ahí nos irán apareciendo algunos otros nombres más, ¿no? Entonces va a ser un evento bastante interesante. Son 23 exposiciones que vamos a tener. Son 3 días de puras exposiciones. Así que desde ya van a estar todos invitados. Las inscripciones para el evento creo que van a costar $30 para los internacionales, ¿no? Es una cosa simbólica, digamos. Y la idea de los fondos que nosotros podamos recaudar va a ser básicamente para crear el programa césped dentro de la universidad, y que la universidad por fin tome el gran paso de empezar a dictar cursos sobre césped y que empiece a tener campos de experimentación más formales, más grandes, ¿no? O sea, actualmente tenemos campos pequeños lugares para experimentación, pero no hay esa iniciativa. Yo estoy trabajando muy de la mano con el rector, con el decano de la Facultad de Agronomía, que se ha convertido en nuestro aliado. Se ha dado cuenta de que, claro, hablar de césped es un cultivo, es un mundo. Entonces, cuando yo le menciono que hay un fitopatólogo experto en césped, un entomólogo experto en césped, que hay un nutricionista experto en césped, que se están haciendo uso de drones y de imágenes para césped. Entonces, cuando empieza a notar que hay tanto profesional en el mundo que se dedica al césped, esto puede servir de motivación para que ya la universidad, nuestra universidad, dé el paso y cree algo como un programa césped, ¿no? Ese es, digamos, el gran objetivo. Y luego también, como grandes objetivos, nosotros tenemos motivar a instituciones como las que tienen ustedes en Venezuela, y que podamos eventualmente promover la creación de instituciones similares en Argentina, y en Argentina están en el afán de crear la Asociación Argentina de Césped, o en Chile, que están ahorita en el afán también de renacer la asociación, no se llama asociación chilena, se llama, no me acuerdo, pero es una asociación de profesionales de césped. Achipro. En Ecuador, Achipro, creo que es la Asociación Chilena de Profesionales del Césped. Sí. En Ecuador también están con la misma iniciativa de crear la Asociación Ecuatoriana de Césped, y sé que también en Bolivia. Entonces, eventualmente, ¿por qué no aspirar a crear una organización latinoamericana que nos permita unir todos estos esfuerzos, todos estos talentos, y compartir esta información, ¿no? Compartir información, compartir conocimientos y darnos una mano y unirnos? ¿Por
porque realmente todos estamos unidos por el césped. Pero todos los que estamos acá estamos unidos por el césped. John, y también es importante, ¿no?, que todos sepan, porque nosotros sabemos, la mayoría, todos los que estamos aquí sabemos lo que estamos haciendo, pero los que están afuera a lo mejor no lo saben. Entonces esta asociación, si es latinoamericana, si es lo suficientemente grande, entonces también podría certificar a la gente que está aquí o los nuevos que vienen saliendo para que puedan tener más credibilidad cuando hagan sus acercamientos a los clubes, a las canchas deportivas y a todo lo demás. Sí. Sí, es un poco... John, sí, por supuesto, excelente iniciativa. Cada vez que yo he ido a la ICE, ese día ahí a los congresos, he hablado ahí con los latinoamericanos, y esta idea de hacer algo así venía rodando desde hace varios años y nunca se había podido completar. Yo creo que es la virtualidad y la pandemia lo que nos impulsó a todos al día que a mí se me ocurrió inventar estos seminarios, y yo tenía por allí el contacto de Guillermo, etcétera, etcétera. Se me fue el audio por un momento. Me dijiste que la fecha era, la fecha 14, que tienen planteada, ¿cuándo es? 14, 15 y 16 de octubre. Ok, vamos a estar preparados para eso. Los seminarios van a ser a lo largo de todo el día. Sí, son 3 días de full seminario. Sí. ¿Y va a tener interpretación simultánea, John? Sí, para las exposiciones en inglés, sí, Guillermo, van a tener traducción simultánea. Ajá. Bueno, esos 3 días hay que planificarse para delegar el trabajo y poder sentarse ahí, porque veo que bien, va a venir mucha información. Yo voy a decir algo que puede sonar, antipático, probablemente Guillermo y los que tienen, los que son jóvenes, pero ya no tanto. Yo he oído muchos seminarios malos en la ICSJ, muchos seminarios flojos o muy básicos, y he oído muchísimos seminarios buenos de latinoamericanos, incluyendo el de hoy, te lo digo de corazón. El seminario de hoy estuvo muy bueno. Gracias. Yo creo que esa iniciativa que tú tienes, por supuesto, cuenta con nosotros, es lo que queremos hacer precisamente, ahí vamos a estar, seguro. Sí, yo sé en que Venezuela tenemos las limitantes de problemas con los pagos, pero algo inventaremos para conseguirnos quien ejecute el pago, porque nosotros tenemos todo bloqueado, tarjetas de crédito, todo. Pero siempre buscamos la vuelta. Pues. Sí. Lo vemos. No te preocupes. Yo no quiero dejar de hacer la contribución económica. De alguna manera le buscamos. Lo que sí que es importante mencionar, hay mucho talento en español. Realmente hay mucho talento en español. A veces armar el programa, claro, es bueno tener ese acercamiento con gente en Estados Unidos y con gente en Europa, claro. Y tener alguno que otro seminario con estos tromes. Como le digo, uno de los objetivos es motivar a la universidad. Y creo yo, y cada vez que lo pienso, llego a esa misma conclusión. Tener a estos catedráticos de una universidad tan prestigiosa como Carolina del Norte, siendo parte de un congreso, ojo, organizado por la Universidad Nacional Agraria, va a vincular a nuestros profesores con los profesores de Carolina del Norte. Entonces, nuestros entomólogos, nuestros fitopatólogos, nuestros especialistas en nutrición, nuestros especialistas en suelo, van a saber, oiga, aguanta, o sea, si lo están haciendo en Carolina del Norte, ¿por qué no lo podemos hacer acá? Esa es tal vez la motivación principal. Y obviamente salir a un evento con el soporte de la North Carolina State University nos da a nosotros la posibilidad de poder hacerlo trascender nuestras fronteras, ¿no? Ese es un poco el objetivo. Y termino con algo, o sea, muchas de estas cosas que se me han venido, que hemos estado trabajando, han sido motivadas por lo que Guillermo ha hecho en Argentina, ¿no? Guillermo es una eminencia y es una persona, y te lo digo directamente, Guillermo, si estás frente a mí te lo digo igual, pero lo digo en público, y es una de las personas que más me ha motivado a pensar en este tipo de cosas, ¿no? Lo que tú has hecho con la asociación realmente es muy motivador para mí. Yo te agradezco tus palabras, John, pero no es para tanto. Yo tengo la suerte de que yo vivo de esto y me pagan por esto, y bueno, eso es una gran ventaja. Yo lo que veo que las iniciativas, por ejemplo, acá hubo una asociación de superintendentes,
pero es un trabajo muy grande que hay que dedicarle tiempo, todos los superintendentes tienen su trabajo, y bueno, y no lo pudieron hacer, no lo pudieron llevar adelante. Acá, bueno, la asociación, al tener la Argentina muchos clubes, tiene mayor capacidad económica para tener un agrónomo que se dedique específicamente de eso. El otro día, ayer revisando un poco los chats, que Jaime había puesto de una reunión de superintendentes. Acá en Argentina ya hace casi 30 años que se hace una reunión de superintendentes, que la gente de Perú, la gente de Chile, de Paraguay, vienen de prácticamente, en la última reunión que fue en el 2019 hubo tres superintendentes de Venezuela. Así que bueno, vamos a tratar de, ahora que nos conocemos, que conozco a más gente, invitarlos. Decía Jaime, el tema de Sudamérica son las distancias, son distancias muy largas y a veces se hace complicado viajar, pero si Dios quiere, este año dudo que lo podamos hacer, porque hacer las presenciales, virtuales, se pierde mucho. Yo creo que el intercambio de experiencias... No, y hay que ir a comer carne en Argentina. Hay que tratar no solamente eso, la amistad que se genera. Yo no nombró a Alejandro Canegallo, a la gente del pueblo, él los conoció acá en Argentina viniendo y se genera una amistad, un vínculo que después es muy provechoso para todos. Yo te quiero felicitar, tu charla estuvo muy buena, así que felicitaciones. Gracias, Guillermo. Y otro pequeño comentario, traer gente de Estados Unidos, a veces se complica por el idioma, pero es fundamental porque es de donde nosotros nos nutrimos. Ellos pueden investigar porque el mercado del césped en Estados Unidos es muy grande, entonces tienen fondos para investigar. La investigación es muy cara y hacerla bien es muy cara. Lamentablemente en nuestros países el mercado del césped es chiquitito y no hay investigación. Ellos en el norte, Carolina del Sur, Georgia, son climas similares a los nuestros, entonces trabajan con Bermudas, trabajan con Paspalum, que son todos céspedes que se adaptan a nuestra región, y bueno, nos manejamos con ellos porque es de donde nos nutrimos y donde aprendemos. Ellos son los que investigan y nosotros absorbemos sus conocimientos. Miren, así que los felicito, John, por todos los invitados que tienen para el próximo seminario. Sí, vamos a cerrar. Muchísimas gracias, John. Quería decir, el seminario estuvo muy bueno, pero díganle algo a la moderadora. Porque... es mucho más bonita que tú, Jaime. Totalmente de acuerdo con la opinión de Guillermo. De acuerdo. No lo había pensado. Tacho, gracias. Nos vemos el próximo jueves. El jueves que viene hablo con... Y nosotros hoy no me puedo comunicar, pero mañana veo si podemos hablar. Gracias. Hasta mañana. Cuídense mucho todos. Chao. Hasta luego. Hasta la próxima. Chao. Gracias.